Hola mi gente, bienvenidos una vez más a su podcast favorito, ¡Qué Ponchera! Y hoy me encuentro con el padre Miguel Ángel Arellana. Arellano, mi amor, Arellano. Arellano. No, es un apellido un poquito difícil y no panameño. Porque el párroco con el que contamos hoy viene directamente desde los Colombia y vino a hacer misión aquí en Panamá. Hasta la parroquia Perpetuo Socorro lo vinieron a traer, imagínate. Es vicario de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Ahí me ayudan porque la ubicación, usted sabe que yo vengo de Colón, aquí ubicada en Avenida de la Paz. Ahí estoy conociendo Panamá a través del podcast, así que eso es muy importante. Y el tema de hoy. Oye, antes de avanzar con el tema de hoy, Jafar, tú no te has presentado. No, es que tú viniste y que rim, bam, butum, bam, y quedamos aquí todos como que, ¿qué está pasando? Claro que sí, oye. Un placer estar aquí y compartir con todos ustedes y Jafar Valencia para servirles una vez más aquí en un episodio de Qué Ponchera. Bueno, ya lo compartía nuestra querida Natalie, tenemos un invitado sumamente especial y bueno, como ya lo están viendo con clérima, lo están viendo con su camisa manga larga, es porque hoy vamos a compartir un tema sumamente importante para nosotros como Iglesia Católica y esto es la vocación sacerdotal. Y bueno, vamos a entrar entonces en este momento, en este compartir y poder decirles a ustedes por qué es importante las vocaciones sacerdotales para nosotros como cristianos apostólicos romanos panameños y colombianos también. Eso, colombianos. Muchas Padre, gracias bienvenido por la invitación a todos y de verdad es un gusto poder compartir con ustedes hoy un tema de suma importancia. Así es. Que creo que nos ha tocado en la vida en cualquier momento, sea porque nos bautizamos desde muy pequeños o porque hemos tenido alguna experiencia también de cercanía con la iglesia. Y hoy se nos invita a meditar un poco más en qué consiste eso, por qué nosotros nos colocamos ese cuellito que se llama clériman, por qué tenemos mujeres que también van hacia la vida religiosa, ¿sí? Y eso hace de la iglesia algo tan plural y eso venimos a hacer en el día de hoy, hablar de eso. Para iniciar, me gustaría recalcar una parte de que la vocación es un llamado del Señor a servirle. Entonces, para iniciar me gustaría saber cómo fue que usted identificó ese llamado, cómo fue que usted atendió a ese llamado. Bueno, a diferencia de mis compañeros, éramos 12 en el seminario. A mí no me habló ningún pajarito, ¿no? Ni se me aparecía ningún espíritu, ni nada de eso. Creo que mi vocación viene de mi familia, el amor a servir, el amor a las cosas del Señor. Esto se fue manifestando en muchas cosas. Yo me sentí profundamente llamado por el Señor cuando a través de la oración sentía algo un poco de pronto más intenso que la mayoría de las personas. Uno de pronto puede rezar en el día un Padre Nuestro y bueno, va hacia el trabajo y se da la bendición o pasa por de frente de un templo y se da la bendición. Son muchas de estas expresiones. Pero yo muchas veces sentía la necesidad de hacer un poquito más de oración. Eso creo que fue el telón perfecto para que el Señor me agarrara y no me soltara jamás. A ver, Sí. Padre, aquí estamos abriendo la carpeta, ¿no? Así que Okay. aquí vamos a conocer y vamos a escudriñar un poquito su vida. Ahí nos mencionó cómo fue primero esa primera inquietud. Okay. Ahora, yéndonos en ese mismo tema de la oración, ¿cómo se dio ese proceso de oración? Porque usted sabe que muchas veces a nosotros como jóvenes o a alguna persona les cuesta mucho orar. Entonces, si usted dice que la oración lo inquietó un poquito más, ¿cómo era la movilización de usted espiritualmente con la oración? Porque, digo, fácil es decir, Señor, bueno, que se haga tu voluntad. Señor, Sí. bueno, aquí estoy, quiero ser cura, o tengo la inquietud, pero ¿cómo fue ese proceso o esa conversación que usted tuvo con Dios y que lo fue como inquietando a decir, hey, ¿sabes qué? En serio, esto es lo que yo quiero. Ok. Cuando nosotros hablábamos de vocación, y ya lo decías, es un llamado que alguien le hace a uno. Es como si uno estuviera llamando a un amigo, tú tomas su teléfono, lo llamas por teléfono, le envías un WhatsApp y esperas ¿qué cosa? La Una respuesta, respuesta, ¿cierto? así En la respuesta está precisamente esa clave para entender la vocación. Si el Señor llama con generosidad, lo que uno espera es una respuesta llena de generosidad, que sea capaz de llenar las expectativas de aquel que llama. En mi caso yo les decía, no sentí la voz del pajarito, ni que me hablaban, ni que se abrieron los cielos, ni llamas. No, menos mal, llamas ardiente. No soportaría. Y estar
en esa relación con el Señor, de un espíritu de oración quizá no tan fuerte al inicio, pero que fue tomando fuerza en el camino, me llevaba a mí a darle gracias sí al Señor, pero a decirle también, ¿qué quieres de mí? Fue una pregunta que siempre le hice. Yo entré al seminario a los 23 años, ya era profesional, enseñaba a niños de primaria y cuando ingresé al seminario ingresaron 12 personas conmigo. Ese fue como un primer encuentro, pero en el camino de la llamada del Señor ocurren muchísimas cosas. Muchas veces podemos seguir un camino que no es la voz del Señor o estar engañados en querer aferrarnos a una vocación que muchas veces no es religiosa, sino que puede ser una vocación a la familia, o puede ser una vocación a hacer algo por el mundo, en fin. Nuestro fundador, que es el beato Santiago Alberione, un italiano, siente en el siglo XX, ¿sí?, hacer algo por los hombres de hoy con los medios de hoy. Y hablaba precisamente de estos medios magníficos en los que nos encontramos en el día de hoy. ¿Cómo podemos anunciar esa palabra de Dios? Entonces, creo que la vocación es un color especial que se le da a cada uno y que lo distingue a cada uno, ¿no? Es una manera de nosotros mostrarnos a los demás. No todos tenemos el mismo color de piel. Así también es la vocación. En unos tiene un poquito más de sabor, en otros tiene un poquito más de cariño, en fin. Pero en esa manera el Señor también se manifiesta, ¿no? Y es la alegría de sentirnos llamados por alguien, pero responder con alegría y generosidad. En eso creo que yo he intentado, esperemos que el Señor me siga dando esa fuerza, ¿no? Va a seguir. Estoy a 2 meses y algo de haber sido ordenado sacerdote. Ay, la alegría está recién todavía, sacado del horno. Está todavía. Sí. Sí, y como usted lo menciona, el Señor habla a través de las personas como Él sabe que le van a responder, porque Él te conoce, ¿no? Sí. Entonces, Él sabe que Él le va a hablar de una manera, por lo menos a usted le dijo, le puso como esa pequeña semilla ahí de querer orar un poco más, de pedir un poco más, le dio como el discernimiento, Sí. para aceptar la vocación, y Él lo hace de una manera única para cada uno de nosotros, y cada uno tiene una experiencia diferente dentro de su Sí. vocación. Eso que dices del discernimiento viene de esa palabra cernir. ¿Ustedes se acuerdan cuando están construyendo las casas? Que muchas veces hay que separar la arena Ajá. de la piedra, Sí. ¿no? Y luego le echan cemento y hay que hacer una mezcla que quede lo más fina posible. Así es. Eso es el discernimiento. Nosotros seamos capaces de dejar traspasar por simplemente aquello que el Señor quiere que nosotros seamos. Entonces la vocación muchas veces pasa por la prueba de hacernos sufrir también, porque uno a veces dice, bueno, Señor, me estás llamando, y le pasó a Jonás. Sí. El Señor lo mandó a la izquierda y él se fue a la derecha. Pero después le mandó un crucero, ¿no? VIP, para él solo. El Señor le mandó un crucero a Jonás y lo mandó a Nínive. Jonás no quería en Nínive predicar la palabra del Señor. Y cuando se convirtió Jonás primero para luego anunciar la palabra de Dios, dice el texto que hasta las vacas se convirtieron con la predicación de Jonás. Entonces, ¿cómo pudiera uno entender este tema de la vocación? A veces un poco lleno de muchísimas experiencias con el profeta Jeremías, que era tartamudo, que no sabía hablar, que era un joven que tenía miedo, y el Señor le dijo, mijitico, vaya rápido. Le toca. Ajá. ¿Sí? No, Tal cual. Señor, que es que yo no puedo. Tranquilo, que yo voy a hablar por usted. Entonces yo pienso que Él también a nosotros nos brinda las herramientas para que podamos hacer de ese llamado una respuesta generosa en todos los sentidos. Yo tengo otra pregunta un poquito íntima. Hágale. Usted sabe que en este caminar, cuando uno le comparte a la familia, miren que creo que tengo esta inquietud, muchas veces es un poquito alarmante porque, o sea, los papás les planifican la vida a uno, que te tienes que casar, quiero Sí. tantos nietos y quiero. Sí, sí. O sea, ¿cómo fue ese momento en el que usted le dijo a su familia, quiero ser sacerdote? Ok. Primero nace como con una
una inquietud de estar más cerca del Señor. Todavía yo no pensaba en ser sacerdote ni estar en los Paulinos, sino que el Saludos Señor para todos ellos. para los Paulinos, sí. Y yo nací en un hogar, tengo 3 hermanas, mujeres, y yo soy el único varón de mi familia. Mi papá no quiso nunca que yo entrara al seminario, pero como dijo mi mamá, aquí la que manda soy yo. Entonces ella me apoyó tantísimo que yo terminé, ¿sí? Consintiendo esa llamada del Señor, pero al inicio no fue tan fácil, ¿no? Porque sentir y luego aceptar y luego que tú aceptas permanecer y seguir son cosas que llevan su tiempo, ¿sí? Yo llevo estudiando 14 años en el seminario y uno dice, bueno, ¿cuánto más, no? Sí. Padre, ya usted hubiera tenido 4 hijos, me dijo una señora. Dije, ¿yo para qué quiero hijos? Entonces me dijo, ya usted hubiera tenido 4 hijos, me dijo una señora. Yo le decía, no, tranquila. Entonces la vocación es algo que también, como cuando nosotros estamos preparando una receta, hay que seguir todos los pasos para obtener con éxito aquello que queremos. Y con mis hermanas, pues yo les decía, a mí como que me gustaría, no sé, ser como cura. No dice cura en Colombia. Sacerdote ya es una palabra más, el cura. Y mi hermana le dijo, tú tan recochón y tú vas a ser cura. No, que no sé qué. Pero mira que el Señor también perfecciona nuestra debilidad y lo dice en el apóstol San Pablo, ¿no? Él dice que en la debilidad Él se hace más fuerte. Así es. En nuestra debilidad Dios se hace más fuerte. Y no nos ha elegido por nuestros méritos, ¿no? Sino por simple misericordia. Quizá uno a veces se puede preguntar, pero esta señora, ¿cómo que reza el rosario? Y mire lo terrible que el Señor la llamó. Sí. El Señor la llamó y Él hará su obra allí, ¿no? Tal cual. Y es eso, pasa como en ese ambiente de querer responderle al Señor, pero también responder a un mundo que te encasilla hoy en exigirte una familia a tal rango de edad, ¿no? A uno, y lo que tú decías, le planifican la vida. El mundo está diseñado para que tú nazcas, luego estudies, trabajes, ganes dinero, después te cases, tengas hijos, te pensiones, Y te vayas a un continúa ese hogar ciclo. magnífico, o si tiene muchísimo dinero, se va a viajar y después muere. ¿Sí? Lleno de plata, pero muere. ¿Sí? Y ahí creo que llegamos se pierde, todos. pero amén. muere. Sí. Entonces, no hay un espacio donde uno dice, bueno, y si yo tengo una inquietud, no, que vuelvo y lo repito, puede ser una inquietud, una vocación al llamado a la vida sacerdotal, sí, pero puede ser una vocación también y de llamado a la vida matrimonial, Claro que sí. que también es una vocación muy Muy válida, bonita. muy válida, ¿no? Pero hay quienes nacieron para eso y yo pienso que el Señor va perfeccionando nuestra pobre debilidad humana y la va convirtiendo a Él. En eso confío, creo que. Así es. Sí, él mismo es Qué el que va chévere. poniendo el camino y nosotros somos los que estamos encargados de seguirlo, ¿no? Entonces, tengo otra preguntita. Luego de que ya entró al seminario, ¿cuál fue su mayor momento de dificultad dentro del seminario? Ay, Dios mío. Son 14 años, son 14 años. Ay, Dios mío. Así que por lo menos uno. Por lo menos uno, sí. Bueno, de los 12 que éramos, todos mis 11 compañeros se fueron del seminario. Oh. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, pero escogiste lo más o menos. Y entonces, porque había gente muy preparada, quizá mejor que yo, ¿sí? Y en ese sentido, yo sentía ahí una señal divina, ¿no? Porque dije, bueno, entre los 12 que éramos, cada uno escogió su vida, su proyecto, y eso me hizo sentir a mí que el llamado era por amor, ¿no? Y yo decidí, después de esa situación, responderle con más. Entonces yo me fui a una experiencia en Ecuador, en Quito, Ecuador, en el 2013. Y mis compañeros en ese año 2013 se fueron todos. Yo me hubiera quedado en Bogotá en ese año, creo que nos hubiéramos ido todos. Pero el Señor me llevó a donde yo no quería ir. A un lugar donde yo no quería ir, porque yo decía, ¿yo qué voy a hacer a Ecuador, a Quito?
Me llevó allí, después que se fueron todos, me trajo otra vez. Entonces, a veces es algo también misterioso, ¿no? Sí. Que uno debe leerlo con los ojos de Dios. Los misterios del Señor también son como extraños, ¿verdad? O sea, uno se pone a pensar tiempo. de situaciones que te pasan y tú dices, oye, ¿qué hubiese, o sea, como que aquí, ¿qué pasó? Sí. Pero a veces es mejor que los misterios sigan siendo un misterio y uno seguir disfrutando de la voluntad Sí. del Señor, porque yo creo que para eso estamos aquí. Sí, por ejemplo, recordar la llamada de Mateo cuando leemos nosotros este evangelista y que relata la manera como Jesús lo llamó. Dice que él se encontraba quizá en un escritorio como este, detrás. Él era recaudador de impuestos, Así es. es decir, trabajaba con dinero, no necesitaba nada, tenía para comprarse el mejor Mercedes de la época. Pero cuando el Señor le dice, tú ven y sígueme, él se levantó inmediatamente y lo siguió. ¿Sí? Cuando el Señor escoge a alguien para una misión, usted se puede meter en el hueco más grande del mundo, pero ahí lo toma el Señor y lo Eso sí envuelve es y lo verdad. saca de ahí nuevamente. Lo prepara y lo sienta donde Él quiere que esté. ¿Sí? Y la vocación es esto, algo que te agarra y que nunca te suelta. La vocación en el sentido de cualquier cosa, ¿no? Nosotros nos sentimos llamados a algo y lo hacemos con tanto amor que eso se convierte en parte de nuestra vida. Qué rico uno poder trabajar en algo que le guste y que por eso le paguen, ¿no? Eso se llama pasión. Ajá, en todo caso Sí. no sería trabajar, Sí. sería pasión, exacto. No, pero si le pagan mucho mejor, ¿no? Sí, porque el que trabaja tiene derecho a su salario, como dicen. Eso, muy bien, San Pablo. Ahí está San Pablo, ¿no? Así es. Padre, yo estaba pensando ahorita que usted estaba reflexionando, no sé si pudiese también como funcionar, porque quizás la llamada de todos son totalmente distintas. Sí. Totalmente distintas. Yo creo que en su momento nos habían compartido que, bueno, si a mí me gusta la música, Dios me habla a través de la música. Ujú. Si a mí me gusta leer, Dios me habla a través de la lectura. Por lo menos yo tuve la experiencia que me compartió un párroco de la provincia de Colón, es colombiano también, Sí. y él me dijo que su vocación, él la encontró haciendo senderismo. O él estaba en una excursión de Sí. la universidad y en ese momento, no sé si a él sí le habrá cantado el pajarito. pues, Ojalá. Digo, si estaba en un ambiente natural, no sé si a Ay, él Dios sí- mío, ¿cómo me llamaste a mí? Dios santo. Esa es una buena pregunta por acción. Muy bien, muy bien. Entonces, yo diría, o sea, si es posible que yo, un ejemplo, ahorita saliendo aquí del podcast, el Señor me diga a través de esto, hey, ven para acá, que esto es para ti, te necesito. Sí, siempre el Señor está hablando en cualquier momento, en cualquier circunstancia. A veces, incluso en aquellos momentos difíciles por los que atravesamos, allí habla el Señor, ¿no? Una situación difícil ante el mundo, qué sé yo, coloquemos un ejemplo quizá trágico, que tú pierdas a tu mamá, a tu papá, luego a tus hermanos, y de pronto eso se convierta para ti en una ocasión terrible que uno dice, bueno, Señor, ¿y ahora qué? ¿No? Pero esa situación negativa que el mundo te presenta y uno se preocupa porque es humano y todo lo demás, el Señor lo transforma y lo convierte en una oportunidad, ¿sí? Se vale de cualquier método para llamar a los que Él ama. Porque dice también el Evangelio cuando Jesús elige a los 12 y llamó a los que Él quiso, ¿sí? Esa palabra, a los que Él quiso, uno lo traduce hoy y dijo, a los que le dio la gana. El Señor llamó a los que Él quiso. ¿Para qué? Para que estuvieran con Él, ¿no? Y lo acompañaran. Entonces, esa llamada de los 12 apóstoles, ¿cómo pasó? Por ejemplo, en el mar, los discípulos pescando, y el Señor le dice, ahora los llamaré, o los llamo pescadores de hombre, ahora serán. Y ellos, dice el texto, dejando las redes, Le siguieron. Hoy tenemos que dejar Facebook, Twitter y TikTok para seguir al Señor, ¿no? Muchas veces se convierten en piedra en el camino, pero también una gran oportunidad para evangelizar. Los medios de comunicación bien usados, ¿no? Y encontramos a Mateo, que lo llama siendo recaudador de impuestos, a Pedro. Pedro no hubiera sabido de pronto quizá leer, y los razonamientos que tenía Pedro eran muy primarios, ¿no? Siempre desconfiaba del Señor Jesús.
Le dijo, bueno, Señor, mándame ir a ti. Está caminando por el agua. Y siente miedo y se hunde. Del Señor Jesús lo dejo que se hunda. Pero, por no creer. Pero imagínese con tu manto, ese también. No, total. No puede ser. Y luego se encuentra, y eran sus discípulos. Eran los que estaban con él. Los más Y íntimos, llega y así se es. encuentra con un Tomás que no cree. Y lo reta y le dice, no, Señor, muéstrame las llagas. Si no, yo no creo. Y después que el Señor se muestra a sus discípulos como es, estos vuelven a ser otras personas. Porque uno cuando conoce al Señor no vuelve a ser el mismo, hermanos. Así es. Hay algo que cambia en nosotros, quizá para bien de muchas personas. Ante eso, ¿qué podemos experimentar? La crítica del mundo. Porque mucha gente te puede juzgar y te dice, a ese fue el que llamó el Señor. ¿Cómo le quedó el ojo? Así es. A sí. ese fue el que llamó y lo perfeccionará. Él sabrá qué hará con esa persona. ¿Sí? Hay gente que quizá me he encontrado, ¿no?, con compañeros también que tienen genios tremendos, personas difíciles de manejar. Existen en el mundo, ¿no? Y nosotros también podemos ser tercos en algún momento de nuestra vida. Pero se convierte eso en una oportunidad para que la llamada del Señor haga de nosotros una vida en completa docilidad. A la escucha, ¿no? Quizá sea esta una de las primeras cosas. Hay que saber escuchar. Cuando a uno lo llaman de una esquina con un silbido, en la costa colombiana nosotros aprendemos a llamar con silbidos a la gente. Que no sé qué, y gritamos, ¿no? Y la gente escucha, oye, quizá oye. Pero cuando uno escucha, uno medita eso que escucha. Así Y eso sucede en la vocación. Alguien te llama, tú escuchas y viene la libertad del Señor. ¿Respondes o no? Pero si no responde, el Señor busca otra Se ocasión para encarga. llamar. Sí. Porque también es un poquitito como intenso. No, siempre, todo el tiempo. Pero yo creo que sí vale la pena que lo sea, siempre y cuando esa sea su voluntad. Porque incluso, bueno, en estos días estuvimos compartiendo Sí. y una reflexión y la persona decía que muchas veces nosotros le pedimos a Dios que se haga su voluntad, pero cuando Dios dice, esta es mi voluntad, uno dice, oye, no, así yo no lo quería. O sea, uno como que va moldeando la voluntad de Dios con la nuestra. Y eso realmente no, o sea, no funciona. Sí, ahí sería hablar de pedir, cumplir la voluntad de Dios y terminamos en nuestros caprichos, ¿sí? Termina uno cumpliendo los caprichos. Hay un santo famoso que dice que hay que ser insistentes y tercos en cumplir la voluntad de Dios. En eso consiste la santidad. En ser tercos para cumplir la voluntad del Señor. No es fácil, porque ante una llamada del Señor vienen muchísimas cosas difíciles, ¿no? Un poco de turbulencia para el Sí, camino que pero no está mal. ¿cómo lo afrontamos? Con Dios. Ahí está. Agarrado Y de yo su pienso mano. que ahí está el tema de la oración, ¿no? Si tú antes te conformabas con un Padre Nuestro, algo pequeño, hay que Ir intensificar. creciendo un poquito más ese, Sí. ese feeling de Es la eso. oración. Padre, llegó el momento de jugar. Dios mío, yo no vine preparado hoy. Pero no se preocupe, son cosas que, digo, que con 14 años usted puede responder, así que Dios tranquilo. santo, No son joder. preguntas ni que de doctrina de la Iglesia Católica, ni que dice el concilio, nada, Sí, tranquilo. sí, que llevé la teología, ya no me acuerdo nada. Oye más, oye más, oye más, oye más. A ver, Natalie, entonces, dale, La iniciamos. dinámica consiste en lo siguiente. Nosotros vamos a mencionarle una palabra Sí. y usted tiene que responder lo primero que le venga a la mente. Señor, ilumíname. No, ya lo está iluminando. Ya lo está iluminando. Bueno, Ok. ¿Está listo? sí. ¿Preparado? Claro. Vamos. Ok. La primera palabra. Vamos una y una. Dale. Ok. Jesús. Amor, Primer versículo de la Biblia. Corintios 3:21. Advocación mariana. Virgen del Carmen, Penitencia. la tribulación. San Pablo. Ay, conversión y vocación y llamado y de todo. No podía una, no que podía que una. no se note que es Paulino. Que no se note que es Paulino.
A ver, libro favorito. Libro favorito, La Quinta Montaña de Paulo Coelho. Y yo tengo otra pregunta. No lo primero que se le viene a la mente, es una pregunta Sí. para que contestada a conciencia. Bueno, ¿Qué es lo más bonito de haberse consagrado como cura? O sea, en estos 2 meses que usted lleva compartiendo con la comunidad, ¿qué ha sido lo más bonito que usted se ha llevado? abandonarse a Dios y dejar que Él lo lleve a uno al lugar que Él quiere. Eso es lo más bonito y lo más difícil de ser cura. Ir al lugar que uno no quiere. De la misma manera, de sentido contrario. Ir al lugar que uno no quiere. Por cumplir la voluntad de Dios. ¡Ey, Dios santo! Bueno, y antes de finalizar, Sí. me gustaría que le diera un consejo a todos esos chicos que de repente sienten el llamado, pero que todavía no No están quieren como, ajá, contestar el no están WhatsApp. como que sí, como que no. Un consejo para animarlos a que para que abran ese discernimiento o que pidan ese discernimiento Claro. al Señor. Hay que ser valientes para recibir al Señor y eso implica de nosotros que estemos en completa libertad. Cuando el Señor llama a nuestra puerta, quizá no le respondamos a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, pero Él sigue insistiendo. Y eso debe convertirse para nosotros en el norte, como en el faro, eso que se encuentra en la mitad del mar cuando llegan los grandes barcos y que los guían a puertos seguros. Esto es la llamada del Señor. Los invito para que acojan esa llamada con misericordia, descubran la gran pregunta que muchas veces nos hacemos cuando somos llamados por el Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Sí? Eso se lo pregunta uno siempre al Señor. Desen la oportunidad, sean valientes de preguntarle al Señor, ¿qué quieres para mi vida? Y Él irá abriendo los caminos y las oportunidades. Si es una vida, nuevamente repito, hacia el sacerdocio, hacia la vida religiosa femenina, ¿no? Hacia la vida matrimonial o ser soltero también. Eso es una vocación, ¿no? Pero eso se hace con un espíritu de escucha, de entrega, y para eso se necesita ser valientes, tanto como aquel que se prepara para asumir una batalla, una guerra. Oye, muchísimas gracias, Padre, de verdad, por acompañarnos aquí, compartir su experiencia. Y bueno, a mí me gustaría finalizar o cerrar este momento también exhortando a todas las personas que nos están escuchando y viendo a través de todas nuestras redes sociales que, bien lo dice el Padre, no tengan miedo, porque quién sabe si al joven le gusta jugar fútbol y dice, ay, si me meto en el seminario siendo mi vocación, ya no voy a poder jugar fútbol. Oye, hay sacerdotes que dirigen equipos de fútbol. Sí. Hay sacerdotes diseñadores, hay sacerdotes arquitectos. O sea, la vocación sacerdotal no te impide a ti ser un profesional, así que puedes Sí. salvar almas y puedes ser un profesional, porque necesitamos salvar muchas almas. Y bueno, eso es lo que hacen nuestros queridos sacerdotes, y por eso es importante que nosotros como comunidad cristiana, católica, apostólica, romana, panameña y colombiana, y de todos los países, para que nadie se sienta excluido, oremos por ellos. Es importante orar por las vocaciones sacerdotales, es importante orar por nuestros sacerdotes, para que el Señor los siga manteniendo como con esa llamita encendida. Quizás muchas veces nosotros los parroquianos le demos un poquito de dolor de cabeza, un poquito nomás. Un poquito nomás. No soy párroco, menos mal. Ya le tocará. Ya le tocará. Un poquito nomás, pero yo me imagino que cuando ellos se van y no tienen como ese calorcito de la feligresía, como que les falta algo. Así que ellos anhelan muchísimo Total. los domingos, los jueves de encuentro eucarístico, cuando nos inventamos cualquier actividad para poder compartir a Cristo, compartir a nuestra Madre del Cielo. Y bueno, todo eso es gracias a la vocación, y por eso es importante, y todos los jueves encomendamos a Jesús sacramentado a todos nuestros sacerdotes, Natalie. Así es, muchas gracias. Muchas gracias, Padre, de nuevo por acompañarnos en el episodio de hoy. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Se despide Natalie. El padre Miguel Ángel Arellano, para que se lo aprenda, ¿no? Para que no se lo olvide. Y Afar Valencia. Y esto fue... ¡Qué ponchera! Y esto fue... ¡Qué ponchera! Bravo. Dios mío. Yo ya. Te invitamos a nuestro episodio con el tema de las vocaciones. Espérate, no era así.
Porque no era si me faltó algo. ¿Qué cosa? Te invitamos a nuestro episodio. Pero no hay guión, tú solo lo haces. No te pierdas este episodio. En el que hablaremos Ok, ok. de... 3, 2, 1. No te pierdas este episodio donde hablaremos de la vocación sacerdotal con nuestro invitado especial, el padre Miguel Ángel Arellano. De la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, directamente desde Avenida La Paz. Ya lo sabes, tienes una cita con nosotros, no te lo pierdas, y si tienes la inquietud, este video es para ti. Los esperamos. Ah, qué ponchera, hay que gritar. Hay que gritar, qué ponchera. Hay que gritar, qué ponchera. Sí. Este y mucho más Ah, ¿Qué ponchera? puede decir eso, padre. ¿Así? No, esto y mucho más en, y todos gritamos, ¿qué ponchera? Uy, Dios mío. Damos una línea así. Eso y mucho más. Esto y mucho más. En, 3, 2, 1. No te pierdas nuestro episodio con el tema de vocación sacerdotal, donde tendremos a un invitado especial, el padre Miguel Ángel Arellano. que nos acompaña. 2000 años más tarde. Sí, dale. 3, Muy bien. 3, 2, 1. No te pierdas nuestro episodio con el tema de vocación sacerdotal con nuestro invitado especial, el padre Miguel Ángel Arellano. Que nos acompaña directamente desde la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Así que ya lo sabes, si tienes algún tipo de inquietud vocacional sacerdotal y conoces a alguien, este video es para ti. Esto y mucho más en... ¡Qué ponchera! Dios mío.